Bueno, mis reyes y mis reinas magas y magos. Sí, de eso trata el programa de hoy. Cuando uno es arqueólogo y le encanta la historia como a mí, es decir, que investigo en las profundidades de la tierra y en los libros y en las historias, llega uno a desilusionarse, digamos así, de la cantidad de mentiras que nos han echado a lo largo de la vida y uno, como chusma bruta que soy, pues se traga el cuento, hasta cuando de pronto le da por investigar. ¿De dónde viene la historia de los tres reyes magos que ni eran reyes ni eran tres, como ya se sabe porque en las redes en la era de Acuario todo se va a saber? Pues bien, hace 2600 a 2500 años más o menos, el zoroastrismo, que era la religión estatal de Persia, y con su idea acerca del bien y el mal, el yin y el yang, digamos que empezó a ejercer una influencia determinante sobre el judaísmo y claro, posteriormente sobre el cristianismo y el islamismo, porque las tres vienen de la misma raíz. Y aquí es bueno recordar que en aquellos tiempos hubo algo que llamaban los magi. Magi, efectivamente eran los magos. Y los magos de aquella época eran astrólogos que habían aprendido de los caldeos. Eso lo sé porque estamos escribiendo un libro, bueno, hace rato lo sé, pero estamos escribiendo un libro con mi amigo Roberto Restrepo acerca de la astrología maya y de la Sumeria. Y esos magos o persas en Babilonia y Caldea, después que el país pasara, claro, a formar parte del imperio persa, pues toda la cultura se volvió una sola. Entonces, esos antiguos persas adoptaron muy tempranamente la astrología para poder interpretar el devenir de la humanidad, la astrología caldea. O sea, ser mago era sinónimo de ser caldeo. Y obviamente, como ya existían sacerdotes y astrólogos babilonios, famosos por su sabiduría secreta, pues ser caldeo pasó a ser sinónimo de astrólogo, brujo, adivino, pero más exactamente mago con respeto. Mago donde después va a venir la alquimia, pero eso lo veremos después. ¿Por qué? Porque para aquel momento entonces se estaba viviendo la plenitud de la astrología en el imperio caldeo y en el neobabilónico. Ningún emperador de aquella época, llamados los aqueménidas, tomaría una decisión importante sin consultar antes a sus astrólogos. Pero entonces, ¿de dónde vino la idea de que eran tres y que eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? Pues eso vino ya en la Edad Media. Porque para aquel entonces, digamos así, la astrología, y mucho más después del concilio de Nicea, como veremos en otro programa, esos magos que venían de Oriente, siguiendo las estrellas, todo esto es un simbolismo. Seguir las estrellas es porque para la deidad de aquella época, Ahura Mazda, que había creado a la humanidad como Jehová la suya, vieron que como que la humanidad se estaba yendo más por el camino más fácil, que entre otras cosas es hacer el mal, por decir algo. Entonces también el mazdeísmo estaba esperando que enviaran un redentor, alguien que salvara a la humanidad de toda esa ignorancia en la que se estaba sirviendo. Pero Magi viene del sánscrito maya, que significa ilusión. O sea, los magos eran, pues claro, no era sacar el conejo del sombrero. Mago era aquella persona que con su labia llevaba a las demás personas a salir de la ilusión que era la realidad que se estaba viviendo por aquella época. Y entonces, con ese mazdeísmo, pues se adoraba a Ahura Mazda como el Mesías que se estaba esperando. Al pasar ya a la astrología, entonces los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, traían cada uno algo para este futuro rey, sacerdote, salvador. La mirra, el oro y el incienso, de los cuales hablaremos más adelante. Por ahora, los dejo ahí para saber dónde está eso en su carta astral. Hola queridos astronautas, voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año, qué mito van a vivir o del cual tienen que salir. Separen su cita personal conmigo al correo
o a la página que sale en pantalla. A partir de este mes se fue el nódulo norte del futuro de Aries. ¿Qué significa eso para ustedes? Que ahora deben de procurar ser mediadores entre partes en conflicto, porque acuérdense que Aries lo rige Marte, que es el señor de la guerra. Es decir, que ustedes deben ser más parte de la solución y no de los problemas que hay a su alrededor. Controlen sus actitudes reaccionarias, como que ustedes vean que son como muy groseras, pues así no lastimarán con lo que digan. Y piensen en lo que hacen, así les toque viajar por estos días también. Yo creo que hay que subsanar las dificultades que tengan con los demás y ponerse de acuerdo en sus tratos personales y sobre todo en los comerciales. O sea, para Aries llega un momento más de paz que de guerra. Y no disipen tanto el tiempo y dinero en cosas sin importancia en su rutina diaria. Puede que les cueste trabajo, pero hay que ser cortés y afectuoso con la gente nueva que ahora conozcan, ¿sí? Tauro, que está en un proceso de renovar su propia personalidad a partir de este año, porque hay unos muy buenos aspectos, tienen que, como buenos tierra, ser realistas en sus tratos sentimentales. Y yo creo que ahí deben comenzar por saberse comunicar y digamos que considerando a los demás, para que no los tachen como siempre de esa frase de cajón de que Tauro es el signo más terco del zodíaco. Entonces, la armonía y la guerra frente a frente, pero también el amor y la buena voluntad puestas de su parte para salir de sus estados de agresividad es muy bueno. De modo que cuídense entonces de imprudencias y excesos o de actos impulsivos, hasta de actitudes apasionadas o de los afectos fuertes, de las satisfacciones de sí mismo de una forma negativa. Júpiter está en Géminis, el año de Géminis todavía va hasta el 10 de junio del 2025, pero ahora está retrógrado. ¿Qué significa eso? Que hay que cuidarse de ciertas necesidades que pueden ser prohibidas. Las tentaciones, porque Júpiter en esa retrogradación significa, en especial en las explosiones de mal genio, que lo saquen de su equilibrio, porque Géminis es el que se va directamente con la palabra, porque todo ello puede atraer la oposición de otras personas hacia ustedes con este Júpiter retrógrado. Entonces, canalicen todo esto a través de su creatividad, porque el ego y lo deseado por ustedes puede entrar en conflicto. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que dejar un poco atrás como el egoísmo para que no haya incompatibilidades de caracteres emocionales o sociales o profesionales con las demás personas, ¿eh? Cáncer tiene ahora Marte encima y está retrógrado. Ese no es un aspecto muy fácil, porque Marte está como encerrado en su caparazón de Panzer, de cangrejo, pero además en reversa. O sea que comprueben las intenciones de los demás antes de juzgarlos con el dedo de Marte o profesionalmente con las demás personas. ¿Por qué? Porque no es un buen momento para decidir cualquier trato en asuntos profesionales o emocionales, porque es que Marte es más bien como darse de a puños, y ahí la insensatez y el lamento los rondan, y por lo tanto, de paso con Marte controlen sus celos. Para las personas Leo, como Marte está ahora retrógrado en Cáncer, retrógrado, ¿qué significa? Que está tomando el impulso para entrar a Leo, pero cuando Marte entra a Leo, le encanta estar ahí. ¿Cómo no le va a gustar al guerrero estar en el signo del rey y de la reina? O sea que las decisiones que Marte les haga tomar o la vida les haga tomar, apenas Marte entre a Leo, desde ahora tienen que irlas primero sintiendo qué es lo que va a traer ahora esa energía, porque Marte es hacerse respetar a sí mismo como el perro Rottweiler, o en el caso de ustedes, como el león que ruge. Y como Marte es el defensor del sol, o sea, el escudero del rey, pues ustedes están ahora en un momento magnífico para dirigir la energía que ustedes son, no para todos lados, sino canalizándola en una dirección determinada. ¿Dónde? Depende de la carta de cada quien, pero háganlo, por favor. Virgo, a partir del 12 de enero pasado, el nódulo sur, lo que hay que dejar en el pasado, entró a Virgo. Eso es muy importante porque sucede cada 18 y medio años. De modo que, ¿qué hay que hacer? Para empezar de entrada, pues no sentirse molestos ni fastidiados por absolutamente nada, y menos con los demás, así sea porque termina con sociedades o inclusive relaciones de pareja o amistades que hay que dejar en el pasado, o lugares.
Yo creo que ustedes, las personas Virgo, deben controlar las extravagancias, los excesos, a los que no son muy dados, claro, de todos modos, pero en especial con aquello que ustedes se alimentan a nivel emocional. Y si deben pedir algo, sean realistas con el pedido y no ensillen la bestia antes de que se la traigan, ¿no? Por eso hay que ser moderados, dejando a un lado la indolencia. Como estamos empezando el año cívico del 2025, ¿cuáles serán los pronósticos que hay en su carta, el diagnóstico que hay a partir del año que se está aproximando? Pues bien, pidan el servicio acerca de lo que más les interese para el año 2025. Regresando al tema de los Reyes Magos, habíamos dicho que los bautizaron porque tampoco está en la Biblia, ya que eso pues es un invento realmente de la iglesia. Melchor, Gaspar y Baltasar. Uno de ellos traía la mirra. ¿Pero qué es la mirra? La mirra es una planta aromática, digamos así, amarga. Quien la traía era Aries. ¿Por qué? Porque Aries rige lo picante, lo amargo. Agries viene de ahí, lo agrio. Agries, lo ácido. Bien, uno de ellos traía la mirra. ¿Por qué? Porque el camino de la persona que iban a hacer era un camino ácido, era un camino amargo. Luego vino el siguiente, que es Leo. Leo traía el oro, que por cierto es el único que nos interesa porque los otros dos traían pendejadas. Este al menos traía el oro. ¿Por qué en Leo? Porque era un rey y Leo es el oro, la corona solar, el rey que está llegando ahí. Y el último de ellos es Sagitario, traía el incienso. ¿Por qué? Porque Sagitario es regido por Júpiter, Dios Pater, Dios Padre, era un sacerdote. O sea que íbamos a tener un monje, un sacerdote o un mago que iba a ser el rey de la creación, por decir algo, y además iba a tener un camino amargo. Por eso en astrología los tres reyes magos, que ni eran tres ni eran magos como lo acabamos de ver en la primera sección, que porque eso fue una creación después del medioevo, cuando ya la astrología, la iglesia empezó a ver que tenía tanto poder que empezaron a suplantar las fiestas astrales por las fiestas religiosas. Por eso es que empiezan a celebrar también, porque no tenía ninguna importancia, cientos de décadas después, el nacimiento de Jesús en el sol o en la época de Mitra, que eso lo veremos después en el próximo programa. Pero entonces, estos tres reyes magos que simbolizan a Aries, a Leo y a Sagitario, es algo simbólico que está en nuestra carta astral. Donde todos tengamos a Aries, está el camino amargo. Donde todos tengamos a Leo, que lo rige el sol, que está en nuestro signo, pues tenemos que cuidar la dignidad humana, porque el rey no se puede rebajar. Pero el rey requiere de aplausos y una audiencia. No, el rey tiene que hacerse respetar por su honorabilidad, no por la corona, sino por el amor que da a los demás. Por eso Leo es el amor, mientras que Escorpión es el sexo, que son cosas completamente diferentes. Y el último, Sagitario, claro, que es regido por Júpiter, Dios Pater, o Dios Padre, que recuerden a ustedes que en las primeras épocas a Pablo y a Bernabé los confundieron con Mercurio y Júpiter, que eso está escrito en el Nuevo Testamento. Y a Pablo con Mercurio porque era el que más hablaba, el que llevaba la palabra, el chisminis, el de Géminis, que siempre digo. Pues bien, ese sacerdote final era precisamente Sagitario, Júpiter. En nuestra carta astral, Marte, que es la mirra, lo ácido, el agries, que acabo de hablar, el Sol, que es el rey, donde todos tengamos al Sol en nuestro signo, y Júpiter, como la mente superior, nos da a entender que la energía que liberemos de nosotros nos hará comprender quiénes somos. Por eso la frase aquella de que por sus frutos los conoceréis. Oiga, pues yo también me voy a conocer a mí mismo por aquello que de mí salga. Y en los momentos de más acidez, que es cuando Marte, como ahora que acabamos de ver que está en Cáncer, es un momento muy difícil para las personas Cáncer, de tensión, el camino se les pone amargo, como de mirra. Ahora, Marte va a entrar a Leo, pero entra en abril, el 17 de abril, algo así. Bien, cuando Marte entra a Leo, le encanta estar ahí, pero entonces el rey tiene que volverse también guerrero. De ahí salieron que eran los tres reyes magos. No, ya vimos en la primera sección
que magi significa ilusión, la magia, el ilusionista, pero también mago, como lo puedo ser yo o ustedes, es aquel que con una varita mágica, el mago del tarot, tan especial que viene de los persas, nos enseña cómo canalizar nuestra energía en un camino directo. Ese camino directo es Sagitario, la flecha que se va de aquí. Por eso el animal de Aries es el carnero, que golpea con su cabeza, el león es el que ruge, asusta con su rugido, pero Sagitario es el centauro, el sabio centauro Quirón, el que le da la mano a los demás, como hemos dicho. Aun cuando el ave de Sagitario es el águila porque es como el alma que sale del cuerpo, el alma que va a donde su maestro o al creador o criador, porque una cosa es, como lo hemos dicho en otros programas, es crear. Yo creé a Mauricio Puerta, pero ahora me toca criarlo, y criarlo es saberlo alimentar. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, en el imaginario popular, los tres reyes magos también representan las tres razas. Uno era negro, otro era blanco y otro era, digamos que amarillo. Bien, la unión de las tres razas sencillamente era el simbolismo de que todas las razas reconocerían que este personaje era el Salvador. Bien, y a nosotros, ¿quién podrá salvarnos? Hola queridos astronautas, voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año. ¿Qué mito van a vivir o del cual tienen que salir? Separen su cita personal conmigo, al correo o a la página que sale en pantalla. Este mes está la luna negra y la luna blanca juntitas en Libra, más que este mes, esta semana. De modo que concreten mucho más sus asuntos de trabajo. Y no hay que ser tan tangenciales. Recuerden que Libra es un poco la duda o el escapista, porque los asuntos legales podrían venirse en su contra con esa luna negra ahí encima. Haga cosas como más placenteras, sí, pero también productivas, y no malgaste lo que no tiene, porque la luna negra siempre rige los deseos y las pasiones. En ese sentido, colaboren también con los demás en los medios educativos, en lo cultural, en lo legal, en lo filosófico. Acuérdense que ustedes son los relacionistas públicos por excelencia, y no esperen lo que no debe llegar, porque esa luna negra puede traer también frustraciones. De modo que devolver ingratitud con ingratitud, no. La ingratitud se devuelve con gratitud, si no, no tendría ningún chiste. La luna negra también va a estar entrando a Escorpión en estos días, de modo que les toca hacer, ahí sí, sin sacar el veneno, más corteses, más tolerantes, porque así establecerán mejores relaciones con los demás. Yo creo que a ustedes los Escorpión les toca planificar muy bien ahora sus viajes y los tratos profesionales, pero en su caso lo más importante es que solo satisfagan los deseos necesarios, porque acuérdense que la frase de Escorpión es yo deseo, y no pasen la raya de la decencia a la de la infidelidad. No, en ese sentido pueden tener graves problemas. Entonces, que su vida social no lo afecte produciendo tensiones en su vida familiar o viceversa. Entonces, dejen de hacer esfuerzos innecesarios y siéntanse más bien como apreciados. Háganse tener háganse tener en la cuenta. Sagitario no tiene ningún aspecto, pero lo que hay en Leo, la rueda de la fortuna, y lo que hay en Aries Quirón, los está favoreciendo para tener más responsabilidad y no ser pesimistas ni fríos, cosa que no es muy de Sagitario, porque más bien a veces somos Sagitarios un poco más egoístas. Yo creo que para esta época es mejor que aumenten su autodisciplina para que la vida no los engañe con placeres pasajeros y hasta su estimación social se vea afectada. Yo creo que le toca dejar los resentimientos o la grosería o la torpeza. Y si llega un poco de mal humor al otro lado del retén, dejen eso allá, no se lo traigan y no pasen a esta nueva etapa de su vida con ellos, ¿no? Mejor dicho, sonríale, como dicen, al mal tiempo, y enfrenten las obligaciones familiares y sociales, pero armonizando ambos sectores de su vida. Y de paso, pues cuiden sus actitudes personales como disimuladas. Mercurio está en Capricornio y a Mercurio le gusta mucho estar en ese signo. ¿Por qué?
porque puede haber, si hay ataques en su contra, Mercurio es la inteligencia y tienen la palabrita en la punta de la lengua. Y si es contra su imagen o persona, y si está próximo a casarse, yo creo que deje pasar este aspecto un poquito. En ese sentido, Mercurio en Capricornio les dice que no sean tan mezquinos en cuestiones monetarias, pero también hay que cuidarse de la idea del pesimismo, de la pobreza, porque es un muy buen momento para encarar su vida inteligentemente y aceptarse tal cual ustedes son, con heridas o cicatrices, sin culparse a ellos ni mucho menos a los demás, porque ustedes ahora pueden servir de sanadores, así que procuren no herir a nadie y trabajen su equilibrio interno para que nada los hiera, porque Mercurio es el tramposo, el que de alguna manera engaña a los demás, pero hay engaños que son sanos, digamos así, para que la gente no sufra. Acuario tiene bastante tráfico, el Sol, Plutón, claro que se va a estar mucho tiempo, y la rueda de la fortuna también va a estar ahí. ¿Qué significa eso? Que les toca ordenar lo errático y lo huracanado que hay en su vida y no esperar mucho de las amistades que haga ahora. Yo creo que es mejor que traten de no dejarse ir por ningún suceso externo, porque las relaciones se pueden venir al traste con ese Plutón ahí al lado del Sol, como que todo se viene abajo, y si algún amigo o el amor se va de su vida, pues haga el duelo necesario y jamás le diga que se quede, porque la distancia entre los dos será cada día más grande, como dice la canción. Yo creo que ahora hay que aprender a amar con más intimidad y también con más flexibilidad, porque al fin y al cabo Acuario rige todo lo que es como la independencia y la libertad, ¿no? No atarse tanto a cosas. Y para ellos sencillamente, pues ser más flexibles, porque lo inesperado está enfrente de ustedes. Venus está en conjunción con Saturno en Piscis. Claro, también está el nódulo norte y Neptuno, pero de ello hablaré después. ¿Qué significa eso? Que es una época para controlar su ego, su sensibilidad, porque Venus rige esa sensibilidad y Saturno el ego fuerte. De modo que refuercen su sensibilidad y confianza en sí mismos y dedíquense a conocer más bien a otras personas o a visitar otros lugares o a soltar los viejos hábitos, porque Saturno es como enterrar una etapa de la vida y las estructuras caducas que puede haber en su comportamiento. Pues Venus los rescata, porque si Venus es el amor, se exalta en Piscis, de modo que sepan quién es y déjese querer de los demás, no siendo tan temeroso, porque Piscis es un poco dado a comparar nuevas situaciones con situaciones del pasado que los pudieron herir. No, lo que hay que estar es muy alerta con ese tema. Como estamos empezando el año cívico del 2025, ¿cuáles serán los pronósticos que hay en su carta, el diagnóstico que hay a partir del año que se está aproximando? Pues bien, pidan el servicio acerca de lo que más les interese para el año 2025. En estos temas de los tres reyes magos o los magos o la gente sabia de Oriente, siempre me trae a mí una reflexión, que si nos quedamos con la idea de que solo Gautama puede ser el Buda o solo Jesús puede ser el Cristo, estamos jodidos. Cualquiera de nosotros puede llegar a un estado superior. Baco llegó al de Dionisio, 2 veces nacido. Gautama al del Buda, el iluminado. Y Jesús al del Cristo, el Redentor. O si no, ¿por qué habrá dicho que si el reino de los cielos está dentro de nosotros, ¿para qué vamos a buscar afuera? Lo que hay adentro es un estado interno. Y yo creo que en ese sentido, recuerden que el cielo gratis no puede ser. En cambio, el infierno gratis sí. Para eso hay muchas formas de tener el infierno gratis. Una de ellas, bueno, casarse, o meterse con la persona que no es en un negocio, o dormirse mientras está manejando. El infierno es gratis. Lo único que se necesita es dormirse en la vida. Y en ese sentido, si tanto se dice en la Biblia que Jehová nos creó con libre albedrío, lo cual lo dudo, o Ahura Mazda en el mardeísmo nos creó con libre albedrío, lo cual lo dudo, también lo dudo. Entonces, para que podamos usar nuestro libre albedrío, primero tenemos que liberarnos de lo que no somos, porque lo que no somos es lo que nos domina y por eso el libre albedrío sí existe, pero no hemos llegado allá. He escrito un libro acerca de ello que se llama Los 4 Pasos. Lo pueden encontrar ustedes en Amazon. ¿Por qué? Porque solo cuando nos liberemos de lo que no somos,
podemos saber realmente quiénes somos, pero liberándonos de lo que no somos. Obviamente, para liberarnos de lo que no somos, alguien tiene que saber quiénes somos, alguien en nosotros. Nos veremos en el próximo programa. Gracias.